Soy Luis y soy de El Salvador. Tengo un año de estar acá y estuve estudiando en Bellas Artes y ahora estoy empezando otra carrera. Hola, soy Erika, soy de Perú y vine a estudiar medicina acá en La Plata, Argentina. Mi primera impresión de la vida en Argentina, em, pues una de las cosas que más me sorprendieron fue ver que estamos casi igual en mi país acá. Si bien no entendía nada de lo que hablaban, no entendía muchas de las cosas de cómo se comportaban, pero por ejemplo de ver la historia y todo eso de Argentina, que me dieron vueltas en la facultad 1000 veces con eso, me doy cuenta de que no estamos muy diferentes. Cuando vine a Argentina estaba muy animada y tenía muchas expectativas de esta nueva cultura, de este nuevo país. Bueno, el más grande propósito que tenía de estar acá era estudiar. Vine a estudiar medicina y tenía muchas ganas, ¿no?, por saber cómo es la facultad, cómo son las personas en este país, cómo es la ciudad misma. Entonces tenía la emoción más grande de conocer todo estas nuevas cosas que me iban a pasar, ¿no? Así que sí, bueno, estaba con muchas expectativas para conocerlo. Bueno, en realidad son varias cosas, pero creo que una de las que más me costó al principio fue, pues, fue hablar con las personas. O sea, si bien las personas se mostraban como súper abiertas y súper amigables, pero no les entendía lo que me estaban diciendo. Y tampoco ellos me entendían, era más fácil traducir inglés que traducir al argentino, porque no había una definición de mis palabras y de las palabras de ellos. Así que eso fue una de las cosas que más me costó. Otra cosa de las que más me costó fueron los horarios, y en especial los horarios a la hora de comer. Porque yo me acuerdo la primera vez que yo estaba en clase, yo vine 2 días antes de empezar el curso de ingreso. Y estaba en la clase y eran las 9 de la noche, porque en realidad aquí todavía estaba atardeciendo. En mi país todos los días anochece a la misma hora. Y a esa hora yo había comido. Entonces estaba a esa hora con hambre y mi cuerpo estaba loco porque yo no entendía que ya era tarde y todavía no se había metido el sol. Entonces fue bien raro como acostumbrarme a eso, y poco a poco me fui acostumbrando también a comer fideos todos los días. Ujú. Bueno, pensar en las cosas más difíciles me hace recordar a los primeros lugares donde viví, ¿no? La primera pensión donde estuve, y la mayor diferencia o choque cultural que tuve son, digamos, los tiempos o las relaciones, cómo se enfocan en este país, ¿no? Que son muy distintas en mi país, son por ahí las relaciones un poco más distantes que acá. A pesar de que hablamos el mismo idioma, la forma de relacionarse es distinta, ¿no? Entre el vocabulario que tenemos distinto, habían cosas que, bueno, sonaba como un poco chistoso si yo decía algo y realmente queríamos decir lo mismo, ¿no? Pero creo que las cosas que se me complicaron un poco en la facultad fueron entender a algunas personas en la facultad misma, de que a veces, bueno, digamos, buscaban sus propias necesidades muchas veces, pero bueno, era también, creo, un poco digamos, que yo misma no me podía adaptar a las situaciones, ¿no? Y no creo que el problema era en ellas, bueno, ahora lo entiendo un poco así, pero sí la forma de relacionarse con las personas, ¿no?, era distinta. Nosotros somos un poquito más distantes que acá, entre los amigos, entre las amigas, entre relaciones de noviazgo, somos mucho más distantes que acá, ¿no? Y esas por ahí fueron las cosas que me costaron adaptarme. También el hecho de entender que por ahí en las pensiones no todas las personas vienen a estudiar, ¿no?, sino a veces vienen en búsqueda de otras cosas, y también me costó eso, ¿no?, de entender al otro, de que no todos tenemos la misma necesidad, los mismos objetivos, ¿no? Pero en general me sentí bastante cómoda, aunque hubieron algunas diferencias.
Que si tuve ganas, en realidad no. No tenía ganas de regresar a mi país, en realidad hasta hace poco. O sea, hasta después de un año empezaba a sentir como ya eso de que empiezo a extrañar y cosas así. Pero pasé todo un año descubriendo cosas, sintiéndome bien porque estaba en un mundo nuevo y eran un montón de cosas por ver, por conocer. Sigo conociendo, pero realmente ahora es como, sí, ya empiezo a pensar cómo va a estar mi familia. Sí, bueno, hace 4 años atrás más o menos, si no estoy sacando mal la cuenta, tenía muchas ganas de volver a mi país no porque yo me sienta incómoda en este lugar, ni porque sentí, no sé, ganas de huir de este país, no, nada que ver, sino porque, bueno, en mi familia estaban pasando una situación muy difícil, estaban separándose mis padres y, bueno, era una situación muy tensa, en discusiones muy fuertes, entonces yo tenía ganas de volver porque pensaba que si estaba allá podía ayudarlos a los dos y con esa idea errónea de que siempre podía hacer las cosas yo misma, ¿no? Como que siempre si yo intento hacer algo les iba a ayudar, porque me creía autosuficiente y me autoexigía siempre, ¿no? Como que decía que bueno, yo voy a hacer esto y lo voy a conseguir. Entonces estaba pensando mucho en la posibilidad de volverme a mi país por esa situación específica. Fueron dos cosas las que me motivaron. Y al principio fue más por mi familia y por toda la gente que me apoyó cuando yo vine acá. Entonces era como tratar de que ellos se sintieran satisfechos y de que ellos pudieran pensar que valió la pena el hecho de que yo estuviera en otro país y ellos se estuvieran esforzando tanto por estoy aquí. Pero la otra razón por la que me siento motivado realmente es por Dios y porque yo vine acá con un propósito y no solamente para superarme, sino para usar todo esto después para Él. Bueno, cuando estaba pensando en la posibilidad de volverme a mi país, empecé a vivir en otra pensión, cambié de casa y todo, porque justo en ese tiempo las chicas con quien yo vivía, se casaron y se mudaron, entonces tuve que volver a una pensión, ¿no? En ese tiempo de estar en esta pensión y estar pensando mucho en las cosas que me estaban pasando, con mi familia y las ganas que tenía que volver y todo eso, conocí, a una amiga en la pensión que es Eliana, y empecé a tener una amistad con ella, me sentí bastante contenida con esta chica. También en este tiempo charlaba muy frecuentemente con uno de mis mejores amigos en Perú, que Daniel, recuerdo que siempre me preguntaba cómo estaba y qué es lo que estaba pensando por hacer y todo eso, ¿no? Hasta que un día le compartí que estaba conociendo a un grupo cristiano que es Vía Estudiantil, al cual Eliana me invitó para ir, entonces empecé a compartir tiempo con este movimiento, a compartir tiempo con estas chicas y todo, ¿no? Le compartí eso a Daniel, a este chico, y él, ¿no? En esas conversaciones que teníamos frecuentemente por internet me decía, ¿no? Cómo me sentía yo con Dios, ¿no? Cómo me estaba relacionando con Dios. Y yo en ese tiempo es como que, obviamente sé que creía en Dios, pero no entendía cómo es eso de relacionarme con Él, porque no sentía una relación con Él. Y entonces él siempre insistía en eso de preguntarme, ¿no? Y yo no tenía la respuesta, le decía que la verdad que creía en un Dios, pero no entendía lo que él me quería decir. Hasta que, él me dice, ¿no? Me gustaría que preguntaras esto, que hicieras estas preguntas que tienes a una de tus amigas de Argentina, ¿no? Entonces, esa noche me acuerdo que tenía muchas ganas de averiguar qué es eso de relacionarse con Dios, porque no sentía, ¿no?
esa relación con Él. Bueno, fui y le pregunté a Eliana y le dije, ¿no? Como que, ¿cómo es eso de relacionarse con Dios? ¿Cómo es eso de conocerle más? Yo creo en Dios, pero no entiendo esto específicamente, ¿no? Y bueno, y ahí ella me compartió, ¿no? de creer en Dios es reconocerle, ¿no? Reconocerle como único Señor en nuestra vida y de reconocer de que, bueno, Dios mandó a su Hijo Jesucristo por mí, ¿no? Dio su vida por mí y de reconocer eso, de aceptar a Cristo como intercesor para llegar a Dios, ¿no? Y que la decisión estaba en mis manos, que si yo quería aceptarlo en mi corazón, aceptarlo en mi vida y bueno, cuando yo estaba, creo que era el momento justo que Dios estaba buscándome y era el momento, ¿no? Creo que sentía una paz tremenda en ese momento, en ese día, el hecho de decir sí a esto, ¿no? Sí de reconocerle a Dios como Padre y como único Señor en mi vida, de querer empezar una relación con Él, de querer empezar a conocerle, de querer buscarle cada vez más y de querer saber cómo es de poder yo llegar a Él, ¿no? Entonces tomé la decisión de aceptarlo. Bueno, desde ese día pienso que fue el inicio de un proceso largo, un proceso del cual para mí no termina nunca, porque uno tiene la necesidad constante de buscarle, tiene la necesidad de renovarse cada vez más, ¿no? Y empecé a entender poco a poco de que Dios es obviamente un amigo especial, ¿no? Un amigo que no te va a fallar nunca, y que aunque las cosas que uno desea no suceden, no es porque Dios no quiere, sino porque no tiene algo mejor para mí y que en sus planes está seguro, de hecho, ¿no? Como cosas mucho mejores, ¿no? Cosas en las cuales ni yo puedo entender la razón, ¿no? Pero desde ese momento siempre intento dejarle en sus manos cada situación, cada decisión que tengo en mi vida para intentar que sea la mejor posible, ¿no? Y siento mucha paz porque a pesar de que, bueno, trato de autoexigirme constantemente, pero también siento paz porque sé que estoy bajo el dominio de Él, ¿no? Y estoy bajo el control de Él. Así que... Realmente ya hace más de 5 años que yo podría decir que tengo una buena relación con Dios, y la verdad que sí hubieron muchas personas que me ayudaron, pero realmente es algo de uno, de que uno se va a dar cuenta y de que uno tiene que buscarlo. No, en realidad no esperar a que otros estén diciéndote, hey, haz las cosas, sino uno buscar hacer las cosas. Y por otro lado, hubieron muchas cosas que me llevaron a Dios, y una de las cosas no es exactamente que yo no creía en Dios, sino que yo no quería. Yo quería buscar siempre otra solución, siempre mi forma de hacer las cosas, y no era esa la forma de que yo iba a estar bien. Así que, de alguna manera, en mis propios problemas, me llegaron a entender de que Dios era la solución. Y estando acá en Argentina, sí me vi muchas veces enfrentado a situaciones. Hubieron situaciones que realmente uno se ve como, sé que esto no está bien, sé que esto me va a afectar mucho, pero la verdad siempre ha sido así, y siempre ha dependido de mí, y no estoy dependiendo de otras personas, siempre ha dependido de mí, y yo tengo que buscar la ayuda de Dios, y realmente hay tanta sabiduría ahí. Dios nos ha dado tanta sabiduría que es ilógico pensar que no le voy a hacer caso a alguien que tiene tanta experiencia. Así que me conviene, y hasta ahora ha sido así, y hasta ahora Dios no me ha dejado, y yo tengo la seguridad de que Él está conmigo, y de que si hago las cosas ahora van a tener un fruto, tal vez no acá, pero sí